sea, uno tiene que saber pedir ayuda y no tirarse pues todos los roles a uno y entender que uno no lo puede hacer todo porque las cosas no salen bien y también uno no lo sabe hacer todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos escuchan y que nos oyen y que nos ven en Madera Podcast, ya sea en YouTube o en Spotify. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos a una invitada bien especial, muy querida aquí en la ciudad de Panamá. Es alguien que a través de las redes demuestra su amor y cariño por las personas, por su equipo y también es alguien que cocina con mucho amor y se le nota porque yo soy cliente de ella, soy cliente y mi esposo también. Y cuando mi jefe me dice la conocí, yo llorando internamente de la emoción porque sí, yo soy fan de ella y número uno de todo lo que ella hace y cómo ella también es persona porque se vende en las redes. Y bueno, es la dueña de Bistro Market de aquí de Ciudad de Panamá, es Isabel de la Guardia. Bienvenida, Isabel. Gracias por la invitación, muy honrada de que me hayan tomado en cuenta y bueno, aquí estoy y los espero a todos por Bistro Market. No, sí. Isa, yo quiero entrar por lo importante, las chocolate chip cookies, que eso es como lo importante, eso es algo de lo que me hace falta de Panamá. Como, o sea, se hicieron súper famosas, gente va solo por eso, yo iba solo por eso a Costa del Este a comprar las galletas. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo evoluciona y se convierte en lo que es hoy tan insignia de Bistro Market? Okay. Bueno, la historia de las galletas es realmente muy especial y muy particular porque cuando mi socia y yo, nosotros somos dos mujeres, que somos las socias fundadoras y que hoy en día pues llevamos todo el negocio adelante. Tenemos cada una nuestras responsabilidades y digamos nuestras áreas de expertise, pero cuando nosotras ambas conceptualizamos el negocio, siempre fue un negocio para almuerzos de ejecutivos, algo rápido, ensaladas, sopas, emparedados, algo que sea rico, que no sea algo muy pesado, que puedas comerte rápido y que sea nutritivo. Pero bueno, nosotras somos bien dulceras las dos, nos gusta mucho el postre y nos encantan las galletas. O sea, las dos era como que tu postre favorito era una buena galleta de chocolate chip. Y nosotros, obviamente, dentro del negocio queríamos tener también pues café, empanadas, galletitas, muffins, cupcakes, cosas que la gente pudiera comer a lo largo del día, porque en la mañana tienes un coffee break, en la tarde tienes otro coffee break en el trabajo. Entonces, de ahí sale que claro que íbamos a tener una galleta, pero o sea, nosotros horneábamos 12 galletas al día cuando empezamos. O sea, esto nunca fue como que este iba a ser el caballito de batalla del negocio. Y de la nada, esto era que las galletas se vendían sin haberse horneado. La gente llegaba y decía, dije, quiero galletas, dije, no tengo. Dije, te puedo hornear las galletas y las vienes a buscar más tarde. Yo las espero, así. Y la gente se quedaba 20 minutos, 25 minutos esperando las galletas mientras salían del horno. Y comenzamos a ver este potencial que no, o sea, que nos sorprendió, porque aunque sabíamos que teníamos un buen producto y habíamos hecho varias recetas, habíamos ensayado y sabíamos que esta galleta era rica y era lo que a nosotros nos hubiera gustado comernos de postre, no era nunca el foco del negocio. Y se convierte rápidamente en un producto estrella donde la gente llega y compra cajas. O sea, la gente llegaba y dije, ¿tienes galletas? No tengo, pero tengo en el horno. ¿Cuántas tienes en el horno? Y que no, hay dos bandejas, hay 24, me las llevo. O sea, ya no, o sea, así. Me acuerdo una vez me llamó una clienta un sábado en la mañana, que si no me equivoco era como una boda civil y ella ese día decidió que ella quería que los recordatorios de la boda fueran galletas. Y eran como sea, no recuerdo la cantidad de galletas, pero yo me acuerdo que yo le tuve que decir, dije, te llamo ahorita porque tengo que ver si yo puedo cumplir con esta demanda. O sea, y tuve que meterme a contar cuánta masa yo tenía lista para saber si yo podía cumplir. Y literal el resto del día yo no pude vender galletas porque todo se lo vendía ya, toda la producción. Entonces ahí comenzamos a ver, dije, ok, aquí hay un potencial que pues nunca esperamos.
eh, y simplemente ha sido ahora como un foco muy importante del negocio. Que casualmente la semana pasada, Alejandra, con lo que dices que yo salgo en las redes hablando, la semana pasada en verdad, creo que fue como la primera semana en mucho tiempo donde yo me dediqué a mostrar los emparedados, las sopas y las ensaladas, pero siempre salgo hablando de las galletas. Es como que la gente viene por las galletas, la gente busca las galletas, la gente nos conoce por las galletas, el word of mouth es por las galletas. Así que así, ahora estamos es como capitalizando en eso. Yo estoy a punto de ir a Panamá por las galletas. Eh, Te tengo que em, mandar a Nueva York. Cuando yo llegue, Chief, te voy a llevar. Yo te voy a llevar cuando yo Ajá, llegue a New York. exacto. Yo le dije a Néstor que cuando supiera de alguien que iba, yo le mandaba. Yo creo que ahorita me va a tocar a mí pronto, entonces ahí se la llevo. Ahí le llevo. Ahí Pero está, ahí está. no me pidas 30,000, dame un número ahí. La bandeja nada Ah, más ahí. Una Ajá. maleta de galletas, una maleta de tu ropa. bueno, pues, That's bueno. it. No, yo lo que quería era como conocer tu historia en el sentido de que ¿qué fue lo que te atrajo de la comida? O sea, ¿siempre tuviste ese don o fue algo que te nació en algún momento o fue porque, o nunca, o porque hay gente que tiene diferentes historias cuando abren sus cafeterías o sus restaurantes, cada quien tiene una historia distinta y quiero conocer la tuya. Ok, bueno. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá tenía una revista de cocina que se llamaba Sazón. Que bueno, en esos tiempos era la revista de cocina, era un suplemento que se insertaba en la prensa, que en ese momento pues era el periódico número 1 a nivel nacional y iba insertado todos los meses en una revista de cocina y yo crecí en ese mundo, ayudando a mi mamá a preparar las recetas que la gente le mandaba. Sazón nació con la idea de una revista de cocina donde la gente mandaba como las mejores recetas de su familia. Y al principio empezó solo así, la gente le compartía recetas, mi mamá las hacía en la casa, les tomaba fotos y así se iba el suplemento. Pues poco a poco fue evolucionando, ¿no? Y ya, pues, colaboraciones con chefs y demás. Pero al inicio empezó así y mi mamá tomaba las fotos ella. Entonces yo ayudaba a mi mamá a preparar las cosas, yo ayudaba a mi mamá a tomar las fotos, o sea, yo estaba como presente en este mundo gastronómico desde muy chiquita, o sea, yo estuve expuesta a este mundo desde muy chiquita. Y pues siempre me gustó cocinar y yo, no sé, o sea, mi mamá era de las que iba al súper y compraba que si cajitas de Betty Crocker y me ponía a hacer dulces, me ponía a hacer brownies, siempre estuve expuesta al mundo. Mis papás los dos cocinan súper, súper bien. Ninguno de los dos chef como tal, pero los dos cocinan súper bien. Entonces crecí en un mundo donde cocinar es como normal y siempre me gustó. Y bueno, pues simplemente el mundo me fue llevando hacia allá, inclusive pues cuando yo estaba en la escuela también ya, pero más secundaria, no sé, habrá sido quinto año, no me acuerdo. Había un programa que se llamaba Junior Achievement, que es un programa donde las personas que quieran participar se anotan y se crea una empresa. Esta empresa vende un producto y al final las diferentes escuelas que están participando compiten entre sí, entre cuál empresa fue más rentable, cuál tuvo el producto más novedoso, etcétera. ¿Y qué producto vendimos nosotros? Literal. Ese fue nuestro producto. Nosotros vendíamos galletas en Junior Achievement. O sea, este mundo de vender galletas ha estado conmigo siempre. Y soñabas alguna vez que te recuerdes de tener tu propio restaurante o fue algo que fue evolucionando orgánicamente? Realmente de tener mi restaurante, no. Mis papás, que ambos cocinan y que siempre dentro de la familia está como el joke de, deberías abrir un restaurante, está como ese estigma o como este concepto de que el que tiene restaurante no tiene vida propia. El que tiene restaurante trabaja hasta tarde, el trabajo de restaurante es muy sacrificado, empiezas temprano, sales tarde, trabajas fines de semana, entonces el concepto de restaurante en mi caso estaba totalmente dañado. O sea, ese tema de tener un restaurante no procedía, nunca fue parte de mi idea.
yo lo que sí en algún momento pensé fue meterme en algún tipo de catering, hacer postres, inclusive en un momento cuando yo trabajaba, hice hasta un menucito y se lo pasé a algunas amigas, o sea, aceptaba como pedidos así de cositas pequeñas, pues, y cupcakes y cosas así. Pero cuando se me presenta la oportunidad, que conversando con Made, que es mi socia, ella tiene este concepto de restaurante, pero que es como con el horario perfecto, con los días de trabajo perfecto, porque nosotros no abrimos domingo, porque nosotros tenemos como nuestro target al ejecutivo. El ejecutivo no está ahí el domingo. El ejecutivo el domingo está en su casa. Entonces, funciona súper bien el horario y todo funciona súper bien para mí y pues aquí estamos. 10 años después, porque ya tenemos 10 años. ¿Y cómo fue ahora? Porque sí, yo siempre estoy también como interesada, por ejemplo, en el tema de cómo, o sea, qué son las cosas que ustedes tomaron en consideración al inicio para que la emprendedora, igual que viene en camino, pues pueda saber, por ejemplo, qué son me imagino que son, o sea, 5 cosas, no sé, o que hay que tomar en consideración al inicio cuando uno va a iniciar esta nueva aventura. ¿Qué cosas tú recomiendas a la emprendedora que tome en consideración si va a tomar este camino al inicio? Bueno, yo creo que la manera en que te lo voy a tratar de explicar es con las 4 P's de marketing. La verdad es que yo creo que es de esos conceptos que aprendí en la escuela, que el año pasado me llevaron a la escuelita a darle una charla a mi hijo de 7 años sobre emprendimiento y les hablé de las 4 P's de marketing. O sea, las 4 P's. Que bueno, no son de marketing, las 4 P's. Producto, o sea, ¿qué producto en verdad tú vas a ofrecer? Entonces, si tú te quieres meter en un negocio de comida, un negocio de comida igual son un montón de cosas, o sea, igual tienes que narrow it down, o sea, igual tienes que tener como muy, muy específico qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que tú quieres vender. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros a través de los 10 años que llevamos, nos hemos ido por el lado de meternos a hacer cosas que no necesariamente son nuestro fuerte y que no necesariamente eran lo que era la idea original y terminamos después de un tiempo diciendo, no, regresa a tu idea original, o sea, replantea esta idea, porque nuestro producto no era ese. O sea, nosotros nos hemos metido en el tema del catering, nos hemos metido en el tema de mandar así chafing dishes de comida caliente a los lugares, y ese no es nuestro fuerte. Entonces él regresa, ok, si nos vamos a meter en el tema del catering, ¿cómo podemos hacer el tema del catering versión Bistro Market? Son boxes de empanaditas, de boquitas, de postrecitos chiquitos, cosas sencillas, pero no te voy a hacer un arroz, una carne, etcétera. Entonces tienes que tener como que muy definido cuál es tu producto. Eso te simplifica muchísimo a la hora de hacer costos, de manejar pues tus redes, o sea, de tantas cosas, porque al final no es lo mismo vender todo que vender una cosa o vender menos cosas. Entonces, tienes que tener tu producto, tienes que tener tu precio. Y a esto voy, sobre todo con el tema de comida, el tema de los costos te hace o te elimina de la jugada. Los márgenes en restaurantes son bien pequeños. La gente piensa, ay, los márgenes en restaurantes son bien pequeños. Y la diferencia en que tú agarres una cucharada de mayonesa o una cucharadita de mayonesa es literal 3 veces más costo si agarras la cucharada que la cucharadita. Si la cucharada es colmada versus al ras, o sea, tantas cosas que te comienzan a agregar costo y al final tu bottom line no se ve bien, que tienes que, para poder definir un buen precio, estar muy clarita de cómo sacar el costo del producto y de definir un precio que en verdad te haga sentido para cubrir tus costos y obviamente sin alagartarte, como que todo pensado, estudiando el mercado para saber si en verdad sí lo vas a poder lograr. Obviamente el tema de la promoción, cómo te vas a dar a conocer y todo lo de marketing, que bueno, nosotros usamos muchísimo redes sociales y el tema de place, o sea, dónde vas a estar. Nosotros, al ser un concepto que, como te decía, nuestro target es ejecutivos,
Estamos en un lugar donde alrededor lo que hay son oficinas. Eso es lo que hay. Eso es un lugar muerto un domingo. Yo estuve el domingo en la noche en la plaza y en verdad no habían carros, no había gente, o sea, y el lunes no se dan abasto. Entonces también tienes que saber dónde tienes que estar. De la manera en que yo se lo explicaba a la clase de mi hijo en ese momento, 8 años, yo les decía, tú no vas a ir a vender chocolate caliente a la playa, la gente se está muriendo de calor. Entonces tú tienes que saber a dónde vas a ir a vender tu producto. Entonces si nosotros queríamos venderle a ejecutivos, teníamos que ir a buscar oficinas. Y en estos 10 años, digamos, cuando arrancaron y tenían claro su concepto y que hicieron todo el estudio, aún habiendo hecho el estudio, ¿sientes que en cosas que tuvieron que ajustar o le atinaron tal cual cuando arrancaron al mercado? 100%. Yo creo que esto es una constante evolución a través del tiempo. Hemos tenido muchísimos como cosas que hemos hecho que en verdad por ahí no era, pero sobre todo, digamos, desde un inicio, cuando Bistro Market inició, la idea es que también íbamos a tener una parte de retail y que también íbamos a poder ofrecerle al cliente cositas especiales para el que le gusta cocinar en su casa. Entonces, de repente, que si un aceite de trufas, que si una pasta diferente, que si una salsa para la pasta, no sé. Teníamos un portafolio de productos especiales que vendíamos en el restaurante. Entonces, esa parte de tienda fracasó. Y fracasó, ¿por qué? Porque realmente, gracias a Dios también, vimos la necesidad de poner más mesas porque teníamos mucha clientela llegando. Entonces, esta parte de tienda no se vende tanto, entonces poco a poco se fue achicando para ir creciendo la parte de poner mesas, atender clientes y poco a poco esa parte se fue. Pero nuestro modelo inicial de negocio era con un retail store pequeño que estimábamos que iba a ser el 30% de la venta, todo esto con estudio de prefactibilidad y demás que habíamos hecho y teníamos shopping carts, teníamos caja registradora en la entrada, pero bueno, esa parte no estaba dando para la cantidad de espacio que se llevaba en la tienda. Entonces, simplemente pues se eliminó. Algo que me gustaba del concepto de ustedes, y esto fue pre-pandemia porque me acuerdo que habíamos hablado en su momento y me habías preguntado del tema e-commerce, ya tú estabas pensando en la parte de venta online, cuando muchos restaurantes, o sea, ni siquiera le estaban metiendo cabeza. O sea, ¿qué sientes que te llevó a pensar en esta parte de e-commerce teniendo un lugar físico? O sea, ¿cómo fue ese thought process a ver hacia dónde iba la cosa y decirle, mira, creo que va a ser importante tener esta parte digital? Yo creo que realmente para muchos restaurantes el tema de e-commerce no necesariamente hace sentido y creo que tiene mucho que ver con que tú como restaurante te preocupa que el producto final llegue bien al consumidor. Entonces, si tú vas a vender una pasta, un pollo, o hasta en mi caso, un emparedado, una sopa, eso se riega en el camino, o llega frío, o llega el emparedado desarmado. Entonces, no te interesa mucho ese tema de online porque no quieres reach tampoco gente tan lejos. Entonces, no le meten a eso. Y la razón por la que nosotros sí estábamos pensando en la venta online era por las galletas. O sea, no por más nada, pero era como, ¿cuánta gente quiere comprar galletas, pero no quiere venir a Costa del Este? Y obviamente poniendo esto en contexto para los que no son de Panamá, Costa del Este queda como afuera del downtown. Entonces, si tú estás en el centro de la ciudad, dices que, uy, qué rico, me dijeron que las galletas de Bistro Market son deliciosas, pero yo no voy a ir hasta allá. Entonces queríamos como tratar de romper esa barrera y que la gente desde su casa, si se antojaba de la galleta, la pudiera recibir. Entonces, más que nada, nuestro concepto de venta online salió es para vender eso, para vender
para vender las galletas y que a la gente le puedan llegar las galletas, digamos, bastante recién horneadas. O sea, salen del horno y a las, no sé, a los 20 minutos están en tu casa. Sí, eso es algo que quiero que la gente que nos escuche y que nos ven, es el tema del e-commerce, como tú dices, fue solamente para las galletas, o sea, no todo se tiene que adaptar para todo, sino que tal vez solamente es para un producto o tal vez para dos, pero no solamente tiene que aplicar para todo, entonces cada producto es distinto. Entonces, en eso es bien importante que las personas consideren eso, porque a veces dicen, no, es todo o nada, no, o sea, pueden probar como haciendo unas cosas, cosas como tú dices que es importante que tal vez, y eso sí yo lo he visto en mi caso, por ejemplo, en Honduras, sí he visto que, por ejemplo, hay restaurantes que prefieren mejor no vender cosas en línea por lo mismo, porque no quieren que le llegue mal a la persona y es una mala, porque es básicamente diciendo como, no, pero es una mala representación mía porque te llegó mal a ti. Entonces, eso es bien importante que las personas tengan eso en consideración. Igual el tema de que algo que también me gustó que mencionaste fue que también que el plan de negocios se puede ir cambiando, o sea, no solamente es algo que es uno y que siempre va a haber desafíos, incluso pues Néstor nos ha comentado anteriormente también de las cosas que él pasó también, que ha tenido que shift en la empresa, bueno, incluso nuestra empresa cambió de nombre, entonces sí es como que no todo es fijo y eso es algo importante que las personas siempre se motiven a seguir adelante y que no se desanimen porque en la vida, lo único constante en la vida es el cambio. Así que Sí. Mira que yo tenía un jefe, antes cuando yo estaba en el mundo laboral, trabajaba en una empresa formal, todo. Yo tenía un jefe que decía que en verdad siempre hay que estarse renovando y siempre hay que estar buscando las áreas de oportunidad, que donde uno piensa que lo está haciendo todo bien es ahí donde uno, o sea, donde la empresa se acaba. Siempre tienes que ver qué puedes hacer mejor. Y eso va desde control de costos, revisión de tu promoción, hasta adecuaciones físicas que uno pueda hacer en el local. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros abrimos, como te comentaba, teníamos toda un área de tienda, teníamos un área de caja registradora y todo eso poco a poco se fue cambiando y se pusieron mesas en esa área. Y un día llegó un cliente y eso es en toda la entrada, o sea, uno entra a Bistro Market, pasa las puertas y al final eran como unas neveras donde vendíamos dips y lasañas congeladas y cosas que nosotros también hacemos para que la gente de repente pueda disfrutar en su casa el fin de semana. Y el cliente me dice como, estás perdiendo una oportunidad de lujo con o sea, esta es como, digamos, la parte más importante de tu tienda a nivel de retail space, porque es en toda la entrada y tú la estás desaprovechando. Tú deberías tener aquí una barra de cafés, un no sé qué, un no sé qué. Y yo quedé así como, no se me había ni ocurrido. Porque uno a veces está también pues en el enredo del día a día que no te sientas como ni a pensar. Y en ese momento fue como que vamos a evaluarlo, no sé qué. Y ahí está la barra de cafés con el mueblecito, con su vitrina para las galletas, que un cliente nos dijo. O sea, entonces uno siempre tiene que estar buscando las áreas de oportunidad y tomárselo todo para bien. O sea, porque creo que mucha gente no quiere recibir como esos comentarios porque pues en tu ego tú lo estás haciendo todo bien, pero ahí es donde te estancas y dejas de mejorar. Y Isa, en estos 10 años, ¿en algún momento has dicho como, ¿para qué me metí en esto? No sé si sigo esto o no. ¿O siempre estuviste con la convicción de esto es lo mío y sigo adelante? O sea, ¿cómo manejabas momentos en los que tal vez habían desafíos que te retaban pues como empresaria? Wow, yo creo que desafíos siempre han habido, pero yo creo que ahí es donde te das cuenta que lo que estás haciendo te gusta. Y obviamente los primeros 2 años
que creo que al nivel de muchos emprendimientos, los primeros 2 años son los años más difíciles, son los años donde uno espera que ya el emprendimiento esté dando dinero y que ya sea súper rentable, y realmente son los años donde más errores se cometen, y los errores pues muchas veces tienen un costo añadido, y ahí es donde uno comienza como, wow, ¿qué hice? O sea, esto será que va a funcionar. Creo que en ese momento, digo, ya estábamos todos metidos en el barco y, digo, con préstamos en el banco y todo, porque también lo otro es que nosotros sí nos metimos pues de salida haciéndolo todo bien, o sea, un local bien bonito, remodelado, compramos mobiliario, o sea, todo lo que hicimos hacer bien desde el principio. Eso obviamente llevó un costo alto, con préstamos bancarios y todo. Entonces, cuando ya tú estás viendo a los, no sé, 2 años, como que esto no me está dando dinero, pues sí puedes sentirte un poquito como frustrado, pero ya en ese momento, o sea, simplemente era seguir para adelante. O sea, yo siento que nunca llegué yo en lo personal a un punto de ¿para qué me metí en esto? Siento que sí llegan momentos de frustraciones, pero no al punto, no he llegado al punto de tirar la toalla todavía. Pero yo creo que eso es lo que demuestra que en verdad sí nos gusta el negocio. Donde tú llegas al punto de tirar la toalla, yo creo que es porque en verdad te metiste en el negocio equivocado, en el que no era para ti. Y algo que te quería preguntar era el tema de las redes sociales, ya lo mencionaste que sí es algo importante para la empresa, es con lo que utilizas, es con lo que yo te sigo y bueno, y mucha gente también te siguen bastante ahí en las redes. Ya cuando, o sea, quiero saber cuándo fue el momento que tú dices, yo también quiero ser ahora en la, porque tú eres, la verdad es que yo cuando te veo a ti, para mí, Bistro Market, yo quiero saber cuándo fue que te tomaste la decisión de decir, yo también voy a ser la cara de Bistro Market. ¿Cuándo tú decidiste tomar esa decisión? ¿Cuándo tomaste esa decisión? Mira, realmente yo era muy poco de salir en las redes. Yo era más como de tomar fotos y subirlas como un post, como un story, pero poco de hablar. La razón realmente por la que empecé a hablar, así siendo honesta, mi socia Made, nosotros nos complementamos súper bien. Made es muchísimo mejor que yo a la hora de tomar una bonita foto, escribir, la redacción del post. Entonces, pero como que, ¿qué pasaba? Que si había que promocionar algo en el momento y Mae no le había tomado fotos, se quedaba sin promoción. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a salir como muy así informalmente porque por lo menos lo enseño. Y empecé así, empecé porque nosotros tenemos a raíz del éxito de las galletas, hemos creado una galleta especial que sale todas las semanas. Entonces así, sí o sí, cuando sale, la queremos mostrar en redes sociales, obviamente para antojar a la gente y que la gente salga corriendo a comprar la galleta especial de la semana. Entonces, no sé, salía la galleta a la venta y no había una buena foto, y tomar fotos de comida, la verdad es que no es tan sencillo como uno piensa, ¿no? O sea, la comida tú no le puedes decir, párate ahí, échate para la derecha, no, mira el cabello así, no, mira, sonríe, no. O sea, la comida tú la tienes que estar moviendo, entonces cuando la tocas y la manoseas, entonces se ensucia, es bien complicado. Entonces, no es algo como que tan fácil de agarrar y voy a tomarle la foto a la galleta espectacular y va a salir en redes. Y comencé fue a hacer esto como muy espontáneo para enseñar las galletas y enseñar las cosas. Y lo que me llamó tanto la atención es que la gente en la calle me decía, oye, me encanta que estás hablando. O sea, la gente me paraba y me lo decía. Y yo me moría de la pena. Yo decía, no, no, esto no va conmigo. Pero me llamaba tanto la atención que la gente dice, oye, me encanta que estás hablando. Oye, qué cool tu story de no sé qué ayer con la galleta. O sea, la gente en verdad interactúa mucho más cuando ve un humano atrás. Y eso es algo que, pues para nosotros ha sido pues una sorpresa. Entonces ya ahora pues, trato de hablar un poco más. Y aunque de vuelta me sigo, o sea, me da muchísima pena, tomo el video 3, 4 veces, echa para atrás, no, no me gustó y vuelve, o sea, pero en verdad la gente
interactúa mucho más, comenta mucho más cuando ven a la persona detrás. Y yo creo que en el tema de las redes de Bistro Market, que digamos ese puede ser como otra área de oportunidad, pero a la misma vez sigue siendo parte de la personalidad de la marca, es que yo no uso ningún tipo de chatbots ni nada de esa cosa para los DMs. Entonces la gente me escribe y si yo no me metí a Instagram el resto del día, yo contesto al día siguiente. Digamos que eso viene siendo un handicap. Pero cuando he puesto los chatbots, como que no es lo mismo, porque la gente no ve que están hablando conmigo, pero la gente sabe que cuando mandan un DM les contesto yo, no les contesta nadie más. Entonces, por un lado es como, sí, no le contesté a tiempo, qué pena, no le pude, o sea, la gente quiere hacer pedidos por Instagram y es como, no lo vi, qué pena, pero soy yo la que maneja las redes, literal. Así que bueno, después en otro momento me voy a meter a ver cómo hago que este chatbot sea, que hable como yo y que conteste como yo, pero todavía no he llegado ahí. Isa, y pensando como mente de empresaria, si sabiendo lo que sabes hoy, digamos que te quieres abrir un nuevo restaurante y hoy vas y dices, ¿sabes que voy a abrir un nuevo restaurante? ¿Qué aplicarías de lo que ya sabes? ¿Cómo te ahorrarías camino basada en la experiencia que ya tienes? Okay, creo que hoy en día tenemos procesos mucho más establecidos para todo y ojo que todavía estamos, hoy casualmente estábamos hablando de que teníamos que implementar mejores procesos o mejorar los procesos de algo. O sea, que los tenemos implementados, pero siempre hay áreas de oportunidad y uno siempre tiene que ver cómo hacer las cosas mejor. Pero siento que el hecho de tener procesos establecidos antes de abrir un negocio, hasta cómo vas a contestarle el teléfono al cliente, cómo vas a tomar el pedido, manuales, todo eso realmente lo hace bastante más fácil de implementar y crecer y, o de empezar realmente. O sea, si alguien fuera a abrir un negocio hoy, te digo, en verdad, piensa en los procesos y déjalos, obviamente se van a ir cambiando, que lo que la gente a veces piensa es no voy a hacer procesos porque yo no sé si las cosas se van a hacer así. Ponlo por escrito, pon tus procesos y después, si los tienes que cambiar, los vas cambiando. Pero nosotros hoy en día tenemos manuales hasta cómo contestar el teléfono, cómo tienes que tomar un pedido. Tenemos una hoja de guía. Si un cliente hace un pedido, ¿a dónde va anotado el pedido? ¿Qué información le tienes que pedir al cliente? Porque a veces, no sé, se tomaba un pedido, quiero una docena de galletas a nombre de fulanita de tal para tal día. Y llegaba el día y la señora no aparecía, pero no había un número de teléfono, no había un email, no sabíamos si la señora iba a llegar. Ya hoy en día eso no nos pasa. Entonces tienes que tener como mucho atención al detalle de esas cositas, pues tener todos esos procesos establecidos. Y sí, yo creo que eso es lo más importante. Lo otro es que yo siento que empezar un poquito como de menos a más. Nosotros, pues gracias a Dios, hemos sido realmente bendecidas y a Bistro Market le va bien y aquí estamos 10 años después, pero la realidad es que no es el caso de la mayoría de los negocios y sobre todo de los restaurantes. Entonces, empezar de menos a más e ir creciendo conforme tú vas viendo que al negocio le va bien, porque he visto pues las estadísticas de que a los 10 años, no sé, más del 60% de los restaurantes no están. Entonces, saber que rompimos esa barrera es como, wow. Y no sé, eso para mí es como una lección como de humildad que me ha quedado y es como, en verdad, no a todos los emprendimientos les va bien y llegar a tener tanto tiempo con este negocio ha sido obviamente muy trabajado, pero también pudo haber sido otra nuestra suerte y eso, pues, por eso recomiendo mucho y pienso mucho en que tienes que empezar como de menos a más. Y algo que te quería preguntar era, ya ahorita hablando, pues, bueno, ya dice que la competencia, la estadística, pues, normalmente establecen, ¿verdad?, que los restaurantes no duran más de 10 años.
Yo lo que te quería preguntar es porque también yo he escuchado que hay personas, por ejemplo, que no ven las redes sociales de sus competencias o que no hacen, sí, que no te, o incluso, dependiendo de su rubro, hay algunos que incluso no tienen redes sociales. em, para evitar decir, pucha, este competencia tiene esto, esta persona tiene esto, pucha, recibió este cliente, todo eso. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo haces para manejar la competencia en sí? Porque tienes, o sea, sí, sos un restaurante, pero también tienes varios restaurantes alrededor, incluso tenés cafés alrededor, que son cafés internacionales. Entonces, ¿cómo lo manejas tú? Porque hay gente que también puede decir, no, pero es que el mundo también de la comida está un poco saturado. Entonces, ¿cómo tú eso lo manejas en general con el tema de la competencia y sí, de las redes? ¿Cómo haces tú como para salir adelante? Ok, bueno, a ver, sí tengo muchos restaurantes alrededor, pero la realidad es que, aunque sí tengo algunos que, digamos, compiten más directamente conmigo, a eso sí no los miro, ni los sigo en redes, no, y no por nada, ni por nada malo, ni por frustrarme, ni, o sea, no va por ahí, sino porque ya uno conoce su concepto, ya yo conozco mi concepto y yo simplemente me enfoco en diferenciarme a mí. Entonces, ¿qué me diferencia a mí? Y yo me enfoco en ese detalle. Por otro lado, sí uso las redes sociales para seguir negocios similares a Bistromarket de manera internacional. Y esto también fue un consejo que me dio un cliente. Y me dijo, en algún momento me dijo, móntate en un avión y vete a otro país, pero no te vayas a Estados Unidos, porque en Estados, así me dice, en Estados Unidos pues ya todo se ha visto, o sea, uno ha ido, uno ha visto. Y él me dice, vete a Colombia, vete a México, vete a Perú, vete a Ecuador, vete a otro lado. Y comienza a ver qué están haciendo que pudieras hacer diferente. Y en ese momento, pues no es que me iba a montar en un avión, pero tenía otra clienta que era ecuatoriana y comienzo a seguir su cuenta de que ella es food blogger o food Instagrammer, porque no sé si tiene blog realmente, pero tiene una cuenta de Instagram de comida. Y ella es ecuatoriana y comienza a poner negocios de Ecuador. Y yo comienzo a seguir los negocios. De ahí entonces comienzo a seguir negocios en México, comienzo a seguir negocios y así, y de repente me comienzan a salir, ¿sabes? Que uno va así como al Instagram y eso te lleva por o sea, un camino largo que ya tú no sabes dónde vas a dar y yo sigo cuentas de galletas en Londres, en España, en todos lados. Y yo creo que es como más bien, no sé, como que de repente uno ve como que qué bonito ese empaque, ¿será que pudiera funcionar con mi galleta? ¿Será que hay alguien en Panamá que pueda usar ese empaque, que me pueda dar este empaque? O mira qué chévere, hicieron una galleta de tal sabor, yo lo pudiera hacer también. Entonces, como que más o menos uno va viendo como ideas y uno va viendo otras maneras de hacer el negocio. Y yo creo que al final a nivel local no sigo tanta gente, pero a nivel internacional, como que eso sí, pues se me quedó ese consejo, veo varias cosas y voy buscando mejores maneras de hacer todo. Y con respecto a lo que decías de que sí, digamos, el mercado de comida está súper saturado, el mercado de comida está súper saturado, pero el mercado de comida es cambiante igual que todos los mercados. Hace, no sé, 15 años, la moda eran los cupcakes. Y habían cupcake stores en cada esquina. Y hoy en día siguen siendo, digamos, sigue siendo un mercado importante. Pero ahora mismo yo estoy viendo a nivel internacional un trend con el tema de las galletas. O sea, hay gente vendiendo cursos de cómo hacer New York Style cookies, hay gente vendiendo recetas de diferentes tipos de galletas que puedes vender desde casa. O sea, hay un mercado y este tema de la galleta de la semana, nosotros lo inventamos de la nada, pero
al rato se comienza a ver que esto es como una tendencia. O sea, eso sí no lo copié en ningún momento. Fue algo que se nos ocurrió porque, como de vuelta, la gente nos conoce por las galletas y aunque van a comer, al final todas las conversaciones vuelven a la galleta. La gente me paraba y dije, ¿por qué no haces una galleta de macadamia con chocolate blanco? Al día siguiente me encontraba alguien, ¿por qué no haces una galleta con Nutella? Al día siguiente me encontraba alguien, ¿por qué no haces una galleta de coco con no sé qué? No puedo ofrecer tanta variedad de galletas a la vez, pero puedo ofrecer una variedad diferente que cambia todas las semanas. Y de ahí nace la idea. Fue como que vamos a tratar de darle a la gente eso que la gente pide, porque por todos lados nos pedían sabores diferentes. Y así fue que nace. Entonces, después lo vemos que esto es una tendencia a nivel internacional. Hay un lugar de galletas en Colombia que me dijeron que saca una especial de galleta por mes. O sea, una galleta especial por mes. No lo hace por semana como lo hago yo, pero lo hace por mes. O sea, esto es una tendencia. Entonces es un mercado cambiante. Esto hace 10 años cuando yo abrí Bistro Market, no había tanta gente vendiendo galletas, no había tanta galleta especial, no había nada de esto y estos sabores de galletas rellenas de crema de pistacho con Biscoff, con no sé qué, nadie había escuchado de esto. En la boca. Entonces, siento que los mercados cambian y esto es para todo, así como cambia la moda y un día están de moda las zapatillas. Hace 10 años, nadie hubiera pensado que las zapatillas iban a estar tan de moda como están hoy en día. Y no sabemos si en 10 años la zapatilla va a seguir estando de moda como está hoy en día. Entonces tienes que adaptarte y tienes que saber que los mercados cambian. Igual nosotros, nuestro mercado es, o sea, ahorita mismo muy enfocadas en galletas, pero se volvió viral el crookie y yo quedé haciendo crookie también. Y ya yo estoy viendo una tendencia que ahora salen cookies de sabores. Y ya yo estoy pensando, ¿será que me meto en eso? ¿Será que no? O sea, uno tiene que estar constantemente evolucionando porque los negocios van cambiando. Los gustos de la gente cambian, las modas cambian. Eso, tal cual, y yo te había comentado, una cadena acá, con la ronda que cerraron hace pocos, levantaron 17.5 millones para expandir los locales de galletas. Son feas, en mi opinión, porque me dio la curiosidad. Yo dije, o sea, si tienen 17.5 millones, algo están haciendo. Y yo fui y di un bocado, o sea, me Tienen lo buen aguanté porque marketing, es lo estaba en que el pasa. local, ¿De cuáles hablas? Tienen buen marketing. salí y la fui escupiendo. Yo como, o sea, ok, pero... Y en Panamá hay otra cadena o empresas que también hacían un súper, súper buen marketing. Y llegaba y yo como, o sea, me sentí como estafado, versus que con ustedes lo que siento es que, o sea, el contenido que sacan es como auténtico, es como más familiar, más relatable, no es como que le estás haciendo mucho, no estás haciendo todo un show para vender el producto, sino como que el producto resalta, pero estás como que genuinamente compartiendo el producto. Entonces se siente como que el vibe diferente, que no es forzado, sino más genuino. Eso es algo que hicieron a propósito en la parte de autenticidad, pues porque simplemente te salía y era como que como hacíamos las cosas. ¿Cómo fue ese thought process de cómo compartes y cómo cuentas esa experiencia, que es lo que en verdad terminó conectando con la gente porque la tendencia cambió de lo mega producido a algo más auténtico? Bueno, yo creo que en parte todo esto nace también por, no sé si es una de mis debilidades, o sea, no sé si lo quiero llamar debilidad, pero yo en lo personal soy mucho, y en esto Made me complementa mucho, mi socia, porque ella es más como que hay que delegar y yo soy más de que yo lo tengo que hacer. Entonces, al yo tener lo que hacer y al yo no delegarlo, entonces me toca hacer de la mejor manera en que lo puedo hacer yo. Y de vuelta, yo no sé usar, o sea, reels y cosas, hago muy básico. Entonces me toca usar lo que para mí es más natural y más fácil, que serían los stories. Y de vuelta, me cuesta un mundo. Me cuesta un mundo salir en la cámara. Aquí estoy muerta de la pena que veo que están grabando este podcast. Eso no es lo mío, pero es lo que para mí me es más fácil hacer.
al momento de compartir, que pasarme, me puedo pasar 3 horas tratando de tomar una bonita foto de una galleta, o puedo pasarme 10 minutos grabando y regrabando el video, eventualmente sale bien, lo posteo y ya. Entonces también es un tema de eficiencias, porque como yo no lo voy a delegar ni voy a contratar a un fotógrafo, entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? Y yo creo que en eso, pues estas compañías de las que hablas en Estados Unidos, yo veo la producción que ellos hacen cuando sacan su release of the week o algo así que los llaman, porque ellos también lo sacan por semana. Y yo veo esos videos con esas producciones y yo digo, mato pero yo no tengo ese presupuesto. O sea, esa no es mi realidad, que yo no he ido a la bolsa de Nueva York para que me den 17 millones de dólares que me van a ayudar a hacer estos videos tan cool. Entonces, bueno, dentro de lo que yo puedo, yo voy aprendiendo. También ahora uso las redes sociales, no solo para ver qué hacen las otras empresas a nivel de producto y a nivel de packaging, pero también a nivel de reels. Entonces, oye, ese reel de esa forma quedó cool, ¿cómo se podrá hacer eso? Y ya me meto en YouTube y en Google, y, o sea, obviamente hay mucha más información al alcance de nuestras manos. Estamos literal en la era de la información, y ya sigo también a mucha gente que postea en Instagram cómo hacer reels de esta forma, y did you know that you could do this, y así la otra. Entonces ya voy agarrando ideas diferentes para postear, pero al final lo hago yo. No tengo el mega equipo de marketing ni el fotógrafo gastronómico en planilla para hacer estas cosas. Entonces ahí es donde está la autenticidad, porque es que ni modo, o sea, si no salía como, si no salía auténtico, hay un Oye, problema. pero te salió bien porque había un reel que vi tuyo que era, que decía, cuando llegue la persona, no sé si fuiste tú, pero imagino que sí, que era, cuando llegue la persona Ah, ok, de no, marketing, y entonces salen todos los empleados corriendo como escondiéndose. ok, no, esto es un funny story. Me encanta que hayas traído eso a colación. Esto es un super funny story. Poca gente necesariamente se dio cuenta, pero yo viví en México un año y trabajé a distancia. Poca gente se dio cuenta. Yo hacía stories así, dije, sí, vengan a probar la galleta, está increíble, y yo no la había probado porque yo no estaba en Panamá. Ok, ahí las galletas las probaba Made. Made me decía, está increíble, y yo nada más me acordaba y hacía el story, pero en verdad yo no había probado la galleta, yo estaba viviendo en otro país. Gracias a la tecnología hoy en día, yo posteaba, bueno, ojo, mis papás se fueron de viaje, me visitaron en México como 2 veces, y ellos llevaban las maletas de galletas. Yo tenía mis props, yo tenía cajas, yo tenía stickers, yo tenía de todo, yo hacía videos, reels, todo allá. Pero ese puntualmente que tú dices, en ese momento ya sí comencé a notar como que necesitamos más contenido del día a día. Y ya yo no lo podía hacer porque yo no estaba en Panamá. Entonces ahí hablé con una amiga mía que es como un community manager de otros restaurantes, y ella tiene un blog de comida, y ella, pues yo llegué a un acuerdo con ella, y ella me hizo algunas cosas así, me hacía un par de reels y un par de fotos y un par de stories, pero porque ya en verdad no, o sea, mi alcance no daba para tanto. O sea, ya tú necesitabas como enseñar local, enseñar la galleta partiéndose en el momento. O sea, sí habían ciertas cositas donde ya yo estaba un poco limitada. Bueno, Entonces ahí fue que llegamos pues a para ese que vean acuerdo. entonces que aún a distancia se puede, o sea, se pueden hacer las cosas, incluso las comunicaciones también. Y solamente quería resaltar que el 8 creo que fue, sí, marzo, resaltaste que la mayoría de tu equipo son mujeres. De tu equipo son mujeres. Em, Ahí cuéntame un poco más, me imagino que es por el tema, eh, bueno, no, más bien quiero que tú me comentes por qué la mayoría son mujeres, en este caso es porque eh, las mujeres pues tienen mejor servicio al cliente, o por qué se te hizo el equipo de muchas mujeres. Mira, realmente
tengo 2 personas que son varones. Tengo 2 varones en el equipo que son número 1 estrellas, o sea que no quiero que lo que yo diga en ningún momento como que manche a estos 2 que son increíbles. Y ojo que sí he tenido hombres en el equipo también en el pasado que han sido realmente buenísimos trabajadores, pero a lo largo del tiempo he tenido menos problemas con las mujeres que con los hombres. O sea, sí he tenido hombres que no se presentan a trabajar, que llegan tarde, que no necesariamente como que cuidan su aspecto físico, ¿sabes? Llegan todos descuidados al trabajo, que en verdad cuando tú estás dando un tema de servicio al cliente, eso es importantísimo. O sea, aunque trabajes en la cocina y el cliente no te tenga que ver, si tú en un momento sales de la cocina, tú tienes que estar presentado. Tienes que verte bien, porque si no la gente va a decir quién tiene trabajando y sale en la cocina. O sea, yo para mí ese tema es, creo que es algo que la gente no lo piensa mucho, pero realmente el cliente sí lo ve. Y yo he aprendido a través de este tiempo que el cliente ve mucho más de lo que uno piensa. El cliente ve hasta el lápiz que está tirado en la esquina, el poquitito de polvo que está en una esquinita que nadie barrió por ahí. O sea, entonces yo soy como, voy dándole la vuelta a todo eso que el cliente puede ver. Entonces le meto mucha cabeza a eso. Pero sobre todo, pues a través del tiempo, los hombres nos han fallado más que las mujeres. Entonces tenemos un equipo hoy en día, en su mayoría mujeres, muy comprometidas con el negocio. Pero realmente, de vuelta, no quiero que esto manche a los 2 hombres que tengo y que he tenido hombres en el pasado que también son número 1 trabajando. O sea, es que no sé si necesariamente tiene que ser hombres versus mujeres, pero en mi experiencia realmente como que las mujeres están más comprometidas con el trabajo y pues nos ha resultado, ahorita mismo tenemos un equipo maravilloso de gente que tiene muchísimo tiempo trabajando con nosotros. Tengo una que está con nosotros desde que abrimos. Entonces, esas cosas son bonitas, que tú ves que tú tienes gente que ha estado contigo tanto tiempo, que siguen ahí, que siguen comprometidos con el negocio, que cuidan el negocio como si fuera de ellos, que lo quieren, que entran mis hijos, Alicia, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? O sea, ya conocen a la familia de uno. Entonces, realmente tenemos un equipo realmente increíble ahorita mismo. Algo que me ha gustado, y sabes que obviamente es un negocio demanding, lo que es la gastronomía, pero se ve, aparte de que lo disfrutas y que te encanta, que lo has diseñado en torno también a tu vida. O sea, desde remoto estabas trabajando, tienes calidad con tu familia, estuviste en Nueva York hace unas semanas. O sea, como que no es esclavizante como tal, sino que obviamente conlleva trabajo, pero has convertido más en una operadora que el negocio pueda andar y que no sea que si tú fallaste un día, pues cerraste, sino que ya tienes como que todos esos procesos andando, lo cual es un desafío muy grande a muchos emprendedores porque no te puedes desconectar del negocio. O sea, siempre eres como demasiado indispensable, y con los procesos que mencionas, pues han creado sistemas que puedan como que seguir trabajando más allá de solo dependiente de ti, que tal vez cuando comenzaron. Y creo que eso pues demuestra obviamente la fortaleza que han tenido, que ya son 10 años. O sea, como que varias Eso te cosas iba a on comentar, point. eso te iba a comentar, que obviamente esto es un proceso, esto no es algo que se dio de la noche a la mañana. Al principio, cuando nosotros abrimos, nosotros estábamos ahí cuando el negocio abría a las 6 de la mañana y estábamos ahí cuando cerrábamos a las 7:30 de la noche. Teníamos un horario también más largo de atención, hoy en día cerramos un poco más temprano y estábamos ahí de sol a sol, divididas, porque de vuelta, tengo una super socia, pero poco a poco ella, y por eso digo que nos complementamos muy bien, era más de que hay que delegar, nosotros no lo vamos a poder hacer todos solas. Entonces, poco a poco aprendí yo, porque me costó, aprendí a delegar. Y todavía hay tareas que todos los días, cuando hacemos una tarea, pensamos si esto es una tarea que de verdad tenemos que hacer nosotros o la podemos delegar.
para enfocarnos en lo que realmente es importante en nuestro negocio ahorita. Yo no puedo necesariamente delegar el crear las galletas, el desarrollar las recetas. Esa parte creativa todavía no la delegamos. Es importante, pero además de todo es la parte como que más nos gusta, digamos, del negocio, la parte creativa, la parte de desarrollar una receta, de si vamos a reinventar el menú, todo eso. Pero ¿qué podemos delegar? Y hay una, no sé si llamarla influencer, pero vamos a decirle influencer porque no sé cuál sería su título, pero de repente Néstor la conoces. Cody Sánchez se llama. Ajá. Y ella dice como que your job is to fire yourself from every little task. Entonces, cada vez que a mí eso se me ha quedado grabado. Entonces, cada vez que hago algo es como que en verdad lo tengo que hacer yo y literal, hasta el mes pasado había algo que yo hacía que yo dije, hasta aquí llegué. Voy a contratar a alguien que lo haga. O sea, pero todo el tiempo es un tema de entender a dónde se va a ir tu tiempo. Obviamente no todo y no todo a la vez, porque tú también tienes que entender tu negocio de cero. O sea, hoy en día yo sé que hay que hacer un inventario los 30 de mes, que eso tiene un Excel, que tiene un orden. Yo lo sé, pero no lo tengo que hacer yo. Pero si en algún momento lo tengo que hacer, lo hago. Si en algún momento tengo que hacer las galletas, las hago. Pero no lo tengo que hacer yo todo. Pero uno tiene que aprender a delegar poco a poco. Me acuerdo que la primera vez que le dejamos las llaves a alguien para que cerrara el local, o sea, yo casi que no dormí, hiperventilaba, que habrán apagado el aire, habrán apagado no sé qué, habrán cerrado el gas, o sea, pero hay un checklist, o sea, está todo así. Entonces uno tiene que aprender a soltar también. Para mí fue un aprendizaje enorme. Yo siento que hay gente que de repente puede ser más desprendida a la hora de delegar. No es mi caso, a mí me cuesta mucho y de vuelta, 10 años después todavía hay procesos y todavía hay tareas mías que digo como, ok, ¿esto lo puedo delegar? Sí, ¿lo quiero delegar? No todavía. Ujú. Y solamente quiero, bueno, ya estamos por terminar, ya casi estoy viendo ahorita el tiempo y casi se nos acaba. Pero bueno, quiero aprovechar ahorita, hacerte una pregunta y ¿cuál ha sido el momento más gratificante de todo esto, de toda tu carrera aquí con Bistro Market? Eh, ya sea con un momento con un cliente o qué ha sido el momento más gratificante. Igual puede ser también algo de la cocina, o sea, ¿cuál es el momento gratificante con Bistro Market? Ok, no sé, wow, no sé si hay un momento en particular. Eh, si tuviera que escoger un momento en particular, realmente creo que sería nuestro aniversario de 10 años este año. Para hacerlo algo diferente, mandamos a hacer galletitas para los clientes que nos visitaban ese día, se las regalábamos, tenían sticker, repartimos espumante en las mesas y teníamos un violinista. Y me acuerdo que yo caminaba como por el salón y la emoción, o sea, como que el setting del violinista, la gente brindando, la gente hacía reels y stories con las galletas y con las champañas en las mesas. Y me acuerdo que yo subí y yo, o sea, como que yo quería como llorar de la emoción, porque yo dije, wow, mira, aquí estamos 10 años después y la gente estaba feliz y la gente me veía, es que felicidades, felicidades, ay, wow, 10 años, no sé qué. Entonces, como que si tuviera que escoger un momento, creo que sería ese. Y después fue como súper bonito, también con el personal se hizo un desayuno, se hizo un brindis, o sea, que fue un día en donde pudimos compartir un día muy especial, pues con las personas que trabajan con nosotros y con digo, y con nuestros clientes, en verdad, o sea, si nuestros clientes no somos nada, que ellos que van, o sea, ellos son nuestro motor y la razón por la que estamos aquí hoy en día. Y en verdad como que ellos se hayan sentido como parte de la celebración y estaban tan contentos por nosotros, en verdad fue como realmente me dejó sin palabras ese día. Sí, siento que si tuviera que escoger un momento fuera ese, eh, pero a la misma vez otras cositas que siempre me han llamado muchísimo la atención y que se sienten todavía hasta el sol de hoy.
10 años después, cuando la gente te sigue diciendo, dije, amo tus galletas. O sea, cada momentito que alguien me dice, amo tus galletas, es como, wow. O sea, en estos días alguien me chatea como, fui a a Boston Market, a Quincy Market en Boston, que según ellos la mejor galleta que habían probado en su vida era la de allá, y fue y se la comió y dice, nada al lado de las tuyas. Y como que todavía esos comentarios todavía son como los mejores momentos, ¿sabes? O sea, cada vez que alguien me dice, wow, pero tus galletas, o sea, o la galleta, la gente me manda comentarios en Instagram, wow, la galleta de tiramisú está increíble. Y es como, o sea, ya, de verdad que no tengo forma de explicar lo que cada comentario de eso significa para nosotros. Yo estoy así en New York, así que así todavía no he encontrado y ya está difícil la cosa que encuentre. Y la verdad es que, o sea, obviamente, aparte de pues las galletas y la experiencia, Bistro Market también es especial para mí porque, o sea, fue parte de, yo hice taller de finanzas en su momento al staff de Bistro Market y me dieron la oportunidad pues de cuando estaba explorando toda esa vía. Y también pues súper agradecido porque Isa fue una de las personas que me hizo carta de recomendación para la Green Card, pues y aquí estoy sentado como resultado pues de todo eso. Así que el impacto también que has tenido pues en mi vida, en mi empresa y en las cosas que hacemos, también has inspirado muchas de las cosas que estamos haciendo y poder compartir contigo cuando viniste pues con tu hija y tus amigas a New York, pues todo fue increíble, salvo aquel lugar que nos llevaste de un helado que no vamos a mencionar, que ese Que no lugar, vamos a ca- reservar el nombre. cada, Pero cada vez yo que paso y lo tenía veo me acuerdo. en mi market research, yo tenía que Y ir. estuvo malo entonces. Así Pero que la ves, verdad, uno sigue las cosas desde te, te- lejos y al final llegas y te llevas un fracaso. te voy a llevar a Ale nada más para que veas a donde Isa Ay, me ay, llevó. ay. Y- pero besides that, la verdad es que compartir contigo, pues escuchar tu historia y todo lo que has hecho ha sido, o sea, súper, súper increíble. Y me gustaría pues cerrar de mi lado preguntándote cuál ha sido pues el mejor consejo que has recibido. Wow. Sí me agarraste como fuera de base en ese. Em, pero bueno, no, yo creo que en verdad es como que dejarse guiar y dejarse asesorar. Uno no se las sabe todas y uno tiene que saber buscar ayuda. Siento que a veces uno deja de lado esa parte y uno tiene que saber pedir ayuda. Y uno tiene que saber pedir ayuda en todo sentido. O sea, tanto a tu equipo, contratando ayuda extra en algún momento donde no lo puedas hacer, como en tu familia, si en algún momento necesitas como dedicarte más al negocio. O sea, uno tiene que saber pedir ayuda y no tirarse pues todos los roles a uno y entender que uno no lo puede hacer todo porque las cosas no salen bien y también uno no lo sabe hacer todo. Entonces, a lo largo de, este, de estos 10 años de carrera o de estos 10 años de emprendimiento, nosotros nos hemos asesorado pues con diferentes contables, con diferentes abogados, con consultores de restaurantes que ven tus procesos, que ven qué puedes hacer mejor. Y yo siento que en verdad es importante buscar asesoría, buscar formas de hacer las cosas mejor, de vuelta a no estancarse y seguir siempre buscando la manera de mejorar. Bueno, y parte te agradezco, Isa, por este espacio. Por eso cuando yo dije que se había pasado rápido el tiempo, porque sí sentí de verdad que lo sentí muy, muy rápido, porque hay muchos consejos que nos diste y igual le estás dando a las emprendedoras que vienen, ¿verdad?, a escucharnos. Eh, Siento que hay mucho aprendizaje y me alegra mucho que tú lo compartiste. Aunque tú digas que sientes que te trabas o lo que sea con la comunicación y te salió súper natural, o sea, de verdad lo hiciste, todos estos consejos lo diste con mucho amor y muchísimas gracias por eso.
Y no, y gracias por también por todas tus galletas y por todas tus, porque como sí se siente, yo estaba ahí en el restaurante, yo estaba ahí con mi esposo y la verdad es que los dos nos encantan y sí se siente el amor en todo lo que haces. Y todo lo que tu equipo también hace definitivamente se siente y lo veo y se ve también todo el detallitos que haces con el restaurante. Así que no, muchísimas gracias por eso y por el espacio, por tu tiempo y gracias por tus consejos. Y bueno, no, cuando ahí yo llego, cuando Néstor me mande a traer a Nueva York, porque fijo me va a decir que lleve una maleta de galletas y una maleta de mi ropa. Así que Perfecto, perfecto. Acá te espero en Bistro Market, que sí está cerca, y bueno, a Néstor le mandamos galletas. Y gracias en verdad a ustedes por la invitación. La verdad es que ha sido un placer y muy emocionada de haber estado acá compartiendo con ustedes.